Esto que estamos observando es el gestor de la aplicación de software. Desde aquí, da paso a lo que sería el propio desarrollo del plan de continuidad de operaciones, pero desde esta otra carpeta, a determinadas herramientas complementarias al plan que pueden ser de nuestro interés. La primera de ellas es el inventario de recursos y medios. Aquí vamos a poder inventariar todos los recursos y medios con los que dispone nuestra organización para enfrentarse a una situación de continuidad de negocio. Veremos luego, con más detalle, cómo se inventarían, incluso cómo trabajamos con la aplicación. Desde el apartado de organizador de tareas, veremos cómo podemos nosotros planificar o calendarizar nuestras actuaciones encaminadas a la continuidad de negocio. Desde el programa de gestión de emergencias, es como podemos observar el mismo programa cuyo icono se ha puesto igualmente en el escritorio. Esta aplicación nos va a permitir gestionar las emergencias mediante el envío de SMS a los celulares o móviles de las personas responsables que queremos movilizar o bien comunicar la situación de emergencia para que actúen en consecuencia o al menos sean conocedores de la misma. Y desde la última de las aplicaciones podemos ver cómo documentar, archivar, gestionar y administrar las diferentes actas e informes que a medida que vamos nosotros utilizando el software y desarrollando el plan de continuidad de operaciones, se pueden ir generando. Además de estas 4 aplicaciones y desde esta carpeta de la aplicación de planes de continuidad de operaciones, observemos cómo en la parte superior tenemos diferentes carpetas. La primera de ellas es la carpeta web, que nos va a dar paso directamente a la web corporativa. Desde la carpeta de actualizaciones nos informa acerca de las actualizaciones que hubiesen del producto. Desde la carpeta social media se accede directamente a los canales social media de Ubicat. Desde la carpeta de web seminars podemos acceder al calendario de seminarios. Por ejemplo, pulsamos el botón y vamos a ver exactamente, estamos en febrero y observamos que el día 13 de febrero hay un seminario. Pulsamos el botón y este seminario es sobre gestión de la seguridad. Si quisiéramos, no nos interesa, pero si quisiéramos tener más información acerca del seminario, hacemos clic sobre el evento y al hacer clic sobre el evento se despliega la posibilidad de inscribirse a este seminario. En este caso no nos interesa porque tiene que ver con otros aspectos diferentes a lo que sería la continuidad de negocio. Podríamos obtener información en PDF acerca del seminario o incluso el día y la hora programados sería el 13 de febrero, que es miércoles de 12 a 1, ingresar al mismo directamente o a la sala web donde se está desarrollando el mismo, pulsando el botón de ingresar. Salimos de aquí y vamos a e-learning. Aquí se pueden solicitar cursos de formación. Evidentemente hay un curso de capacitación que se entrega y que estamos en este momento haciendo sobre planes de continuidad de operaciones, pero en ocasiones, si hay muchas personas en la empresa y se quiere dedicar 3, 4 o 5 horas, tener media jornada, para que se haga una puesta en común y se pueda de alguna manera contrastar
opiniones o incluso hacer sugerencias, se puede solicitar la formación a través de aquí. Y desde la carpeta de soporte online pueden contactar con Ulrika siempre que quieran. Si nosotros observamos, aparece un listado de problemas más frecuentes. Este tipo de problemas es lo que habitualmente suele pasar. Suelen algunos ir relacionados con los antivirus, otros suelen ir relacionados con el sistema operativo, otros pues suelen ir relacionados con otros aspectos, pero lo revisamos. Si aquí no está nuestro problema, entonces pulsamos el botón de chat online y desde aquí contactamos directamente con Ulrika. Pues bien, esto sería una visión general de la aplicación. La aplicación de software manifiesta alertas. Por un lado, desde aquí podemos activarlas, por defecto están activadas. Y, por otro lado, si quisiéramos mostrar alertas, salen por la esquina inferior derecha como las alertas de los antivirus. Si nos molestan, solemos poner muy pocas alertas avisando de determinadas situaciones o circunstancias, de alguna edición nueva, etc. Si molestan, se les activan desde aquí. Y luego, una vez hemos visto los diferentes aspectos de carácter general del software, vamos ahora a ir aplicación por aplicación a trabajar con las mismas para aprender a manejarlas todas ellas. Cuando empezamos a trabajar con la aplicación del plan de continuidad, lo primero que nos aparece es la toma de datos. Mi consejo es que antes de teclear algún dato, vayamos a Archivo, Advertencia de guardado, y mostremos con la frecuencia que nosotros estimemos oportuno. Vamos a lanzar el recordatorio de que lo guardemos. De este modo, si estamos introduciendo datos y esos datos son importantes, así no lo vamos a perder. Vamos entonces, una vez configurado la advertencia de guardado, a empezar la toma de datos. Y bien, volvemos a lanzar esa toma de datos desde aquí, o bien abrimos el asistente para que empecemos uno nuevo. En cualquier caso, ¿vale? Da lo mismo, nosotros vamos a lanzarlo desde aquí. Bien, ya lo tenemos. Está abierto y ahora el primer paso que deberemos hacer es cumplimentar los datos generales, los datos de la actividad que se desarrolla, describir el establecimiento, quién es el que va a actuar como director general, coordinador de equipos y director del equipo de gestión de incidentes, poner los teléfonos más importantes de aquellos, digamos, agentes sociales que en algunas circunstancias debemos recurrir a ellos, y los medios externos, entendiendo como medios externos, pues los parques de bomberos, que en algún caso de emergencia podríamos necesitar. Una vez hemos cumplimentado los datos, no hemos terminado de la toma de datos. Una vez hemos cumplimentado los datos de las 4 carpetas, si observamos desde la carpeta de datos generales, hay que definir el número de edificios que consta la organización y sobre la cual vamos a hacer el plan de continuidad de operaciones, y para cada edificio que hayamos nosotros indicado, normalmente cada sede debe tener su propio plan de continuidad de operaciones, aunque sí que es cierto que una sede puede tener ubicación en diferentes ciudades, compartir algunas cosas, pero ser independientes, porque el director del plan de continuidad de negocio de una sede no será el mismo que el de la otra, ni el director de incidentes tiene por qué ser el mismo de una sede que de otra. Bien, cumplimentamos los datos del edificio. Las características constructivas, es interesante conocer cuáles son las características constructivas para ver si ya de entrada
es un edificio viejo, si es un edificio nuevo, si cumple determinada normativa sismo-resistente, si está construido por materiales combustibles, etc. Indicar las salidas al exterior para saber la evacuación en caso necesario, pues cómo debería hacerse y organizar debidamente las evacuaciones. Y definir las plantas o pisos que tiene el edificio. Si se trata de un edificio de oficinas y tiene 5 pisos, incluyendo la planta baja, pues le pondríamos 5 pisos. Y luego, uno a uno, ir describiendo cuáles son las actividades que se desarrollan. Por ejemplo, en la planta baja tenemos recepción, tenemos, por ejemplo, control de accesos, tenemos también, por ejemplo, podríamos decir, una sala de espera, y tenemos también, por ejemplo, una cafetería. Bueno, pues todo esto lo vamos a ir definiendo, indicando los metros cuadrados que tiene. Es decir, vamos a conocer como autores del plan de continuidad de operaciones, pues vamos a conocer no solamente lo que se hace en su interior, sino realmente cómo está distribuido el interior del edificio. Y lo mismo que describimos para esta planta, deberemos hacer para la planta siguiente, la otra, etc. que haya. Bien, salimos de aquí y se supone que cuando yo he pasado por todas estas carpetas y por edificios, tengo ya información más que suficiente como para empezar. Esta toma de datos observaremos luego, en el ejemplo práctico que vamos a desarrollar, cómo estos datos introducidos se vuelcan de modo automatizado a diferentes ítems de la aplicación. Es decir, no caen en saco roto, sino que realmente, cuando son requeridos en alguno de los apartados que vamos a ir incluyendo, ahora veremos cómo, se van a volcar de modo automático, se van a meter en tablas, y esto es lo importante, que vamos a montar un documento en el que los datos comunes se han introducido al principio y estos van a ser volcados de modo automatizado en la segunda fase. Si decimos que la primera fase es la toma de datos, la segunda fase será desarrollar, propiamente dicho, el plan de continuidad de negocio. Bien. ¿Cómo desarrollamos el plan de continuidad de negocio? Bien. Navegando en sentido descendente por el árbol explorador, bueno, ya hemos visto que cada 5 minutos nos va a recordar que lo guardemos. ¿Por qué aparece guardar como no guardar? Porque si estamos trabajando con una carpeta, el documento de desarrollo está albergado en una carpeta en la que se sacan copias de seguridad, con frecuencia pues no va a pasar nada. Pero lo normal será que no cada 5 minutos, que lo hemos puesto a modo de ejemplo, sino que cada media hora se guarde el contenido. Así, de ese modo, si perdemos información, va a ser la información que hayamos podido teclear o introducir en la última media hora. Y le decimos guardar como porque sería conveniente que conforme vayan pasando los días, vayamos poniéndole un número de fichero mayor. Por ejemplo, si empezamos plan de continuidad de 12 de junio, plan de continuidad 13 de junio, plan de continuidad 14 de junio, y a lo mejor estamos parados y seguimos el próximo día, pues plan de continuidad 21 de junio. Lo bien cierto es que así tendremos un histórico de avance. Si trabajamos con Dropbox, es decir, si está el documento de trabajo en Dropbox, no va a haber problemas, porque es Dropbox quien se va a encargar de guardar las copias de seguridad de los últimos 15 días, y vamos a acceder a cualquiera de estas copias de seguridad que tengamos, lo hace automáticamente. Pero de no ser así, si no tenemos en la empresa configurada una carpeta en la que se harán salvados automáticos, es conveniente que guardemos con frecuencia y que le cambiemos el nombre a medida que vamos avanzando, o ponerle revisión 1, revisión 2, revisión 3, revisión 4 y así sucesivamente, porque así, de ese modo, veremos que la revisión 24, si es la más alta que tenemos, es la última, y la revisión 12 es más antigua. ¿De acuerdo? Bien. En este caso, pues un ejemplo, no voy a poner nada. Ahora vamos a trabajar.
accedemos a un ítem, veremos que todos los ítems manifiestan un texto por defecto, y este texto por defecto, pues a mí me parece bien, y lo dejo. Lo dejo tal como está, y le digo, incluir. Eso quiere decir, cuando veamos ese icono a la izquierda de un ítem, que este ítem forma parte del documento que estamos desarrollando. Por ejemplo, entro aquí, aparecen los nombres vacíos, pero observemos, en este caso, son los datos de emplazamiento de la organización. Si la toma de datos tuviese una dirección, un municipio, que un código postal, un teléfono de contacto de la organización, un fax de contacto de la organización, etc., es decir, voy a decirle aceptar, observaremos como cuando accedamos aquí, pues se ha incluido. Ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Es decir, los datos que hemos introducido inicialmente se han volcado de modo automático a este apartado montándose en una tabla que inicialmente salía en blanco porque no habíamos introducido datos, pero que luego posteriormente se ha refrescado y se ha, digamos, volcado. Le digo incluir y este ítem se incluye. Y así, sucesivamente, iremos navegando en sentido descendente por el árbol explorador, incluyendo aquellos apartados que deseamos que formen parte del documento, y no incluyendo, como estamos viendo, pues aquellos que no deseemos que formen parte de, en este caso, del documento, del plan de continuidad que estamos desarrollando. Así, de este modo, tenemos una navegación muy intuitiva. En el proceso de desarrollo, tenemos la posibilidad de insertar planos. Estos planos, como veremos más adelante, pueden ser, observemos, pueden ser planos de AutoCAD. Vamos a insertar desde la carpeta que tenemos de ejemplo. Pueden ser planos de AutoCAD, pueden ser de VMaps, pueden ser hechos por nosotros o como queramos. Cuando un ítem le decimos incluir, evidentemente incluyen no solamente el texto, sino el plano o los planos que hayamos insertado. Si se trata de un plano de AutoCAD, no hay ningún problema. Si nos han pasado los planos de la organización, son vectoriales, le diríamos, por ejemplo, que Windows Metafile, que son vectoriales, le decimos abrir, y observaremos cómo este plano igualmente se ha insertado en el hueco o en el apartado que nosotros hemos especificado o queríamos que incluyese. Hemos observado que hay un tipo de ítems que no lleva el fondo negro y un tipo de ítems que lleva el fondo negro. ¿Qué diferencia hay entre ambos? Observemos la diferencia. Si yo entro en un apartado, le digo cancelar, no aparece el icono. Si entro en un apartado y digo esto está bien, pero yo no le voy a llamar visitantes, le voy a llamar público en general. Y voy a modificar y digo esto rojito porque no lo quiero, ¿vale? Le digo incluir y sale con fondo negro. Entonces, ir subiendo. Cuando un ítem no lleva fondo negro, significa que ese ítem hemos accedido y tenemos los valores por defecto que propone la aplicación. Cuando un ítem, como estamos viendo aquí, hemos entrado y se incluye, pero hemos hecho algún tipo de modificación, o bien hemos insertado una imagen, o bien hemos digamos, editado texto, eliminado texto o algo, aparece con el fondo negro. De este modo y a vista de pronto nosotros diremos, hombre, está bien porque sabemos saber por qué generalidades. ¿Qué pasa? ¿Que nos gustaba lo que ponía por defecto? Pues a ver, que lo voy a revisar. No, este apartado no lo quiero. Observemos cómo inmediatamente cuando salga ya se aparece el fondo negro. Y así rápidamente identificaremos qué textos. Voy a ponerlo
mostrar cada hora porque si no, lo vamos a tener lanzando por ahí cada 5 minutos. Y así podemos nosotros navegar con soltura por la aplicación incluyendo lo que queremos y lo que no. Como podemos volver atrás, es decir, si yo voy desarrollando, por ejemplo, el apartado de evaluación y análisis de riesgo y vuelvo atrás, vuelvo a este apartado de aquí, podría incluir algún ítem que en principio no estaba incluido, pero que ahora yo quiero incluirlo. Bien. Primera parte, ya sabemos trabajar con la aplicación. Toma de datos y posteriormente navegación por el árbol. Y incluir lo que deseamos y no incluir lo que no queremos. Segunda parte que necesitamos saber. Hay determinados ítems que no son como los que hemos visto. Vamos a poner organigrama. Vamos a buscar ahí algunos ítems que son de esquema. Organigrama, ver, buscar siguiente, F3, buscar siguiente, descripción de organización, hombre, qué casualidad, organigrama. Vamos a ver si ahí encontramos. Bueno, aparecen por ahí. Planificación de objetivos, alcance, secuencia de iniciación. Bien, aquí lo tenemos. Vamos a centrarlo para que lo veamos más centrado, porque si no, no lo vemos. Este editor de diagramas, por defecto, nos presenta un diagrama. Vamos brevemente a explicar el funcionamiento y la operatividad. Primero, hay que saber que si queremos trabajar con la rejilla activada, nos va a ser mucho más cómodo. En segundo lugar, y tal como estamos viendo, podemos perfectamente, una vez tenemos los nodos, el desplazarlos, cambiarles el tamaño de la letra desde esta opción de aquí, cambiarles el tipo de fuente, editar este texto y cambiarlo. Podemos, evidentemente, si tenemos un nodo seleccionado, cambiarle el color con que se manifiesta dicho nodo. Que podemos no solamente cambiarle el color del nodo, sino cambiarle la forma que va a tener ese nodo. Tal como estamos observando, tenemos muchas formas para adaptar el esquema que estamos desarrollando a nuestras, digamos, exigencias. En cualquier caso, una vez lo hemos dejado como nos gustaría, a partir de ese momento podemos crear nuevos nodos, borrar. Vamos a cambiar, por ejemplo, este nodo. Vamos a borrarlo para que lo veamos. Evidentemente, es un editor de diagramas que nos va a dar total flexibilidad para la edición. Crear un nodo es muy sencillo. Bastará con acceder al botón correspondiente y crearlo. La forma que va a tener es muy sencillo, ya lo hemos visto. Se cambia. El enlace que de ese nodo podemos hacer con respecto de otro es también sencillo. El nodo origen se selecciona. Nos vamos al botón de enlaces. Aparece, tal como hemos visto, un punto central y para crear el enlace vamos desde este punto central al nodo que queremos enlazar. Ya lo tenemos. Por defecto, nos aparece un enlace tal como estamos viendo, pero que nosotros podemos cambiar de posición. Por ejemplo, se ha puesto en ese costado, pero si quisiéramos lo podríamos perfectamente poner a otro lado diferente. El hecho de activar la rejilla es que vamos, tanto en la creación de nodos como en la creación de enlaces, a procurar que todo vaya siempre forzado a dichos puntos de la rejilla, cuya separación es controlable mediante el número o la referencia que pongamos aquí. Bueno, y esto sería, cuando yo
En este ítem que hemos editado un nodo nuevo. Bueno, vamos a teclear un poco de texto para que se vea ejemplo de texto. Cuando ya hayamos terminado nuestro diseño, podemos perfectamente pulsar el botón de incluir diagrama y los cambios al diseño del diagrama que hayamos hecho lo podemos tener perfectamente incorporado en el desarrollo de nuestro proyecto de plan de continuidad. Si quisiéramos guardar esto, solo el diagrama, desde aquí lo podemos guardar. Si quisiéramos imprimirlo, solo desde aquí lo podemos imprimir. Si quisiéramos nosotros copiar, por ejemplo, en este caso, la parte seleccionada que solo es el nodo, podríamos copiarlo. Si hemos pegado parte o otro diseño que hemos seleccionado desde un diagrama de otro ítem, podemos igualmente pegarlo. Por lo tanto, yo creo que es las posibilidades que entraña se deben de siempre dejar correr la imaginación para adaptar, en este caso, el punto en cuestión a lo que nosotros realmente necesitamos. Ya como vamos a incluirlo, pero antes para que lo veamos, vamos a cambiarle el tamaño del texto. Vamos a cambiar la fuente de texto que por defecto vamos a ver que aparecen todas las fuentes que tenemos instalado en nuestro sistema. Nosotros vamos a ponerle en negrita, por ejemplo, de 14 o de 16 y vamos a cambiarle, por ejemplo, en color blanco. Le decimos aceptar. Bueno, era blanco, pero ahora lo veremos cuando le cambiemos el color del nodo. Le cambiamos el color del nodo, inmediatamente lo veremos ahí. Bien, con esto ha quedado un poco explicado cómo funcionarían estos ítems que podemos encontrar y que hacen referencia al editor de diagramas. Ahora vamos a buscar otros ítems, pues que son, digamos, diferentes también. Estos otros ítems son los de cronograma. Hay bastantes, por ejemplo, organización del BCM y aparece, tal como estamos observando, un árbol explorador con una serie ya de tareas preestablecidas. Lo primero que debemos de tener claro es que estas tareas no tenemos por qué aceptarlas. Si yo quiero una tarea cualquiera, por ejemplo, que esta de aquí, eliminarla, se puede eliminar perfectamente, igual que esa, todas las que nosotros vayamos deseando. Si queremos crear una tarea nueva, desde este apartado podemos añadir una tarea, que igualmente le podemos cambiar el color. Ya lo tenemos. Y definir la fecha de inicio y la fecha de fin. Aunque para nosotros esos no va a suponer ningún engorro, claro que podemos alargar y estirar, desplazar incluso por su línea de acción cualquier tarea. Para nuestra información, cuando nos posicionamos encima de una tarea, aparece en este punto aquí en la esquina inferior derecha la fecha de inicio y la fecha de fin. Esto nos permitirá hacer una planificación totalmente adaptada al proceso, en este caso, a la planificación que queramos hacer de este punto del proceso de desarrollo, etc. Le decimos incluir y, lógicamente, los valores que se están incluyendo son los que nosotros hemos planificado. Observemos que con este botón podemos ajustar el ramp a la duración del proyecto. Estamos hablando de visualización. Con este botón podemos reducir la visualización y con este botón podemos ampliar. Además, no solamente podemos reducir y ampliar, sino que con este botón que tenemos a la izquierda, podemos, igual que con este que tenemos a la derecha, avanzar o retroceder. Y si quisiéramos modificar una tarea que se va a levantar o se va a retrasar, simplemente la podemos arrastrar por su línea de acción. Cuando hemos terminado, le decimos incluir y este ítem incluirá, evidentemente, y tal como hemos visto,
estas modificaciones. Prácticamente, ya sabemos trabajar con la aplicación. Ahora, y antes de empezar a realizar un supuesto práctico, o a efectuar la evaluación de riesgos que la vamos a ver por separado, en el tema siguiente, vamos a analizar todas las opciones que presenta la aplicación. Desde el menú de archivo, tenemos advertencia de guardado. Ya sabemos lo que es. No es ni más ni menos que la posibilidad de que nos recuerde con la frecuencia que hayamos nosotros establecido el guardado de la aplicación. No hace el guardado automático, pero sí nos lo recuerda. ¿Por qué no hace el guardado automático? Porque a lo mejor hemos hecho unos cambios en ese momento que no nos interesa y nos va a guardar lo que precisamente no nos interesa. De ahí que sí que nos lo recuerda, pero no lo hace automáticamente. Asistente de nuevo plan de continuidad de operaciones. Nos lanza esta pantalla que vemos aquí. Nuevo plan, abre uno nuevo, abrir plan, abre uno para seguir trabajando con él, abrir perfil de trabajo y abrir perfil del trabajo del Document Center. No sabemos aún lo que es el Document Center, pero ahora lo vamos a ver. Nosotros podemos trabajar en local, es decir, disponer de el plan de continuidad de operaciones en mi equipo. Bien, si yo he configurado un centro de documentación, llamémosle una ruta de red, desde la opción de configuración, podemos establecer dónde está esta ruta de red que va a ser el centro de documentación. Si otro compañero, por ejemplo, está trabajando con la aplicación, luego tenemos varios compañeros que van a trabajar con la aplicación desde diferentes puntos. Uno, por ejemplo, utiliza para repasar, otro utiliza para establecer algunos datos, etc. Si yo lo tengo ubicado el fichero de trabajo en local, solo puedo hacer uso de ese fichero de trabajo yo. Sin embargo, si lo tengo en una, digamos, Document Center, en un centro de documentación, es decir, en una ruta de red, allí, en el mismo fichero podremos consultarlo o trabajar diferentes compañeros que tengamos la aplicación instalada. Por lo tanto, si no vamos a trabajar en local, esto es una posibilidad interesante. Configurar el Document Center y desde archivo, abrirlo, en este caso un perfil de trabajo desde el Document Center, porque podemos abrirlo realmente desde donde queramos, aunque sean rutas de red. Bien, ya sabemos lo que es el Document Center. Ahora, no sabemos aún lo que es un perfil de trabajo. Pues bien, un perfil de trabajo es como una plantilla de trabajo. Si yo tengo que hacer, imaginemos que la organización tiene 5 sedes. Y cada sede, vamos a repetir más o menos lo mismo, o tienen todas una parte común. Pues bien, vamos a establecer un perfil de trabajo con esa parte común. Y así, todas las sedes que vayamos a hacerle el plan de continuidad de negocio van a tener esa parte común y especificaremos para las características propias de esa sede, pues el resto. ¿Cómo hacemos eso? Lo primero que tenemos que hacer es ver las partes comunes. Por ejemplo, eso, imaginemos que estos ítems que yo estoy marcando son los que queremos como parte común. Entonces le decimos archivo, guardar como perfil de trabajo. Si lo guardo en local, solamente podré luego abrirlo yo. Si lo guardo en el Document Center, lo podrán abrir desde otras sedes. Y puesto que es una parte común, me interesa que esa parte común sea el prototipo de partida que tengan todas las sedes. Así pues lo guardo. Pero, como no existe porque no hemos definido correctamente
el centro o el document center, tendré que guardarlo en este caso, en local. Le digo guardar como perfil de trabajo y le pongo un nombre. Ejemplo y una descripción. Este es el prototipo de partida que deberán utilizar todas las sedes para desarrollar su plan de continuidad de negocio. Bien, ¿qué es lo que vamos nosotros a hacer? Muy sencillo. Cuando le diga guardar, ese perfil de trabajo ya está disponible. Ahora en local, si lo hubiésemos guardado en el Document Center para todas las personas que en un momento determinado vayan a empezar en su sede este plan de continuidad de operaciones. Esto quiere decir que yo, por ejemplo, dentro de cuando termino de hacer el plan de negocio, el plan de continuidad de operaciones de mi sede y empiezo a hacerlo de otra sede, no abriré un documento en blanco. No. Abriré el perfil de trabajo, tal como vamos a ver. Una vez lo hemos guardado como perfil de trabajo, iremos a Archivo, abrir perfil de trabajo y en lugar de decir nuevo plan de continuidad de operaciones, en el cual aparecerán los ítems, etc., pero nada sin marcar o sin predefinir, si le seleccionamos abrir perfil de trabajo, se mostrarán los perfiles de trabajo disponibles y abriremos el que nos interesa. Podemos tener 2, 3, 10, etc. Cuando yo le diga abrir, digamos, quitará el que tenemos actualmente y se abre este perfil. Por lo tanto, el que vaya a desarrollar ahora para dicha sede nueva el plan de continuidad de operaciones partirá de una plantilla o un prototipo que previamente tendrá ya seleccionado e incluido, incluso adaptado a las exigencias de la organización, esta parte común, lo cual, y tal como vamos a apreciar, es un adelanto. Un adelanto porque no repetimos faena que ya tengamos hecha de anterioridad, o hayamos preestablecido como una parte común. Bien, ahora veremos cómo efectivamente muchos de los datos pues ya los tenemos. Por ahí estará, bueno, en estos momentos, pues ahí hay algunos de los ítems que teníamos incluidos y que ahora pues evidentemente, igualmente, están incluidos en nuestro perfil de trabajo. Bien, con esto hemos visto otra de las herramientas y utilidades que podemos tener. Un aspecto importante es las posibilidades de importar o exportar. ¿En qué sentido? Muy claro. Imaginemos que para desarrollar el plan de continuidad de operaciones, alguien evalúa y analiza los riesgos, hay un equipo para desarrollo e implementación de la respuesta, hay otro equipo que se va a encargar de las pruebas mantenimiento, hay otro equipo de la comunicación de crisis y respuesta de emergencias, etc. Probablemente lo desarrolle todo una sola persona o un solo equipo, no coordinados por una determinada persona, pero lo más seguro es que se repartan la faena o las funciones. Así pues, desde la opción de importar y exportar, es que si un equipo ha desarrollado la organización del BCM, es decir, todos los contenidos relativos a este apartado, no habrá otros contenidos, todo lo tendrá referencia de organización del BCM y lo puede exportar. ¿Qué exportará? En este caso, solo exportará en la organización del BCM. Otro equipo puede exportar
determinación de estrategias y un tercer equipo, pues la concientización y capacitación. Bien, nos encontramos entonces, ¿vale? Vamos a archivo, nuevo plan de continuidad de operaciones, para que todo esté en blanco, no haya nada, y luego resulta de que va a haber un responsable que va a coordinar a todos los equipos. Entonces este responsable dice, vamos a ver, enviarme, o mejor dicho, exportarme cada uno lo que haya hecho. Esto permitirá al que coordine todo el desarrollo del plan de continuidad importar partes, ¿vale? O determinadas, digamos, partes que nos vayan enviando. Bien, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Vamos a ver cómo el equipo que ha hecho la evaluación y análisis del plan y nos lo ha enviado, cómo importamos esos datos. Le hemos dicho, archivo importar, evaluación y análisis, luego importaremos del equipo que ha hecho la organización del BCM y luego importaremos el desarrollo e implementación de respuestas. Lo abrimos y observemos cómo hemos partido de un documento en blanco y ahora estamos montando nuestro plan de continuidad de operaciones a partir de los ficheros que cada uno de los equipos ha elaborado con su apartado correspondiente y lo estamos importando. ¿Qué queremos importar del documento este que nos acaban de pasar? Pues todo. Le decimos aceptar y observemos cómo ahora ya tenemos el apartado de evaluación y análisis de riesgos y no hay nada más, es decir, del resto no tenemos nada. Pero vamos ahora a importar nuevamente lo que nos ha pasado, el equipo de organización del BCM. Le decimos abrir y observemos cómo este equipo nos ha pasado cierta documentación que nosotros ahora igualmente vamos a importar. Si hay algún apartado que no quisiéramos importar de lo que haya realizado, pues no lo importaríamos, pero en este caso yo quiero todo. Si, por ejemplo, solo me interesase equipos de recuperación del BCM, pues lo pondríamos, pero yo quiero todo. Es decir, todo es todo lo que nos ha pasado. Le digo aceptar y ahora el apartado de organización ya lo tendremos cumplimentado. Y así podemos hacer sucesivamente a medida de que los equipos nos vayan pasando los ficheros. ¿Qué pasa si un equipo nos pasó hace 4 meses el apartado de organización y ahora el mismo equipo ha hecho unas modificaciones y nos lo vuelve a pasar? No sucede nada. Le diríamos archivo, importar, volvemos a seleccionar el nuevo fichero que nos ha enviado el equipo de organización y volvemos a importar los datos. Evidentemente, vamos a observarlo, se importan esos datos, me vuelve, como vamos a ver, a preguntar si quiero importarlos todos o en parte. Si le digo todos, machacarán o sobreescribirán los nuevos datos que me ha pasado este equipo frente al resto. Le digo aceptar y ya los tengo. Así, de ese modo, nosotros estamos ya prácticamente en condiciones para, de alguna manera, trabajar y sacarle ya el máximo provecho y rendimiento al desarrollo del plan de continuidad de operaciones. Desde el desplegable de árbol, podemos expandir todo el árbol o contraer todo el árbol. Buscar elementos o buscar elemento siguiente. Y mostrar elementos de revisión. Ahora veremos lo que es esto de elementos de revisión. Cuando nosotros estamos, por ejemplo, desarrollando el plan de continuidad, resulta de que algún ítem, por ejemplo, este identificación de necesidades, me lo han elaborado, pero yo no lo veo claro.
Es decir, me gustaría repasarlo, pues esto es lo que quiere decir marcar elementos para revisión. Pulsamos el botón, seleccionamos ese ítem y observemos cómo se marca con MR. Seguimos navegando y hay 2 o 3 ítems. Por ejemplo, ese no está incluido, pero no sé qué hacer si incluirlo o no. Los objetivos tampoco están incluidos, pero no sé qué hacer incluirlo o no. Y los responsables lo tengo incluido, pero me gustaría repasarlo. Además, por ejemplo, en anexos, pues, por ejemplo, no sé si hay que poner planos y mapas. No lo sé, no lo tengo claro. De momento, lo tengo así. Pues bien, si yo en un momento determinado quisiera saber, o quisiera conocer qué ítems tengo para revisar, pondría mostrar elementos de revisión y se abre todo lo que sería el árbol, mostrando dichos elementos abiertos tal como estamos observando, independientemente de que estén incluidos, como es este caso, a que no estén incluidos, como es este otro caso de aquí. ¿Cómo se desmarcan? Vamos a ver. Pulsamos el botón. Si un ítem no está incluido y hacemos clic, para revisión se marca para revisión. Si está marcado para revisión y hacemos clic, se desmarca. Por lo tanto, desmarcarlos es fácil, tal como estamos viendo. Y así, de ese modo, los desmarcamos. Esto también puede quedar bien marcado para saber el punto en que me he quedado. Es decir, me he quedado en un determinado punto, pero no sé realmente dónde fue, y digo, pues ya me quedé aquí, marco el ítem, y digo, mira, a partir del próximo día, me he quedado aquí, esto es lo último que he hecho, a partir del próximo día, esto lo cierro, y cuando le di a Arch, claro, que mostrar elementos de revisión, me lo abre y me dice, te quedaste aquí. Bueno, ya sabemos algo más, pero ya no queda mucho más. Configuración ya lo hemos visto y la ayuda. Sabemos de los botones, como siempre, esto es el asistente, que esto es abrir proyecto de BCM, guardar proyecto de BCM, expandir el árbol, contraer el árbol, buscar un ítem en el árbol, no en el interior de los que está contenido en los ítems, sino en el árbol en sí. Esto sería generar documento. Esto, acceso a la toma de datos, datos de identificación, sería cabecera que aparece en todas las páginas al generarse el documento. Esto es la cabecera que aparecerá. Si queremos poner una localidad, agregar autores, poner la organización y si queremos incluir un logotipo, vamos a incluirlo porque vamos a generar el documento. Le digo examinar y aquí probablemente como JPG tendré algún logotipo. Le digo abrir y ahí tenemos el logotipo. El logotipo es muy grande. No importa. Le digo aceptar y cuando genere o previsualice el documento se verá. Lo ideal sería que desde datos de identificación la imagen que hemos puesto tuviese ya el tamaño exacto con el que deseamos que se muestre en la cabecera de las páginas. Pero, si no tiene el tamaño exacto, no importa. La faena que tenemos que hacer es mínima. Vamos a personalizar informes, vamos a obtener simplemente 2 o 3 ítems, ¿vale? Y ya está. Título del informe, ejemplo, descripción, vamos a ponerle lo que sea, no importa, y le vamos a decir generar documento. Y observemos en el editor cómo se manifiesta. Vemos cómo la cabecera tiene lo que le hemos tecleado y aparece ya el logotipo que observemos sale en todas las páginas. Claro, como era muy grande, aquí lo tendré que escalar. Clic y lo pongo, por ejemplo, al 50%. Y se queda más pequeño, cosa que a lo mejor me apetece más. El texto lo podemos poner alineado al otro extremo. Y así, los cambios que hemos hecho en una página, observaremos cómo se hacen en todas las páginas.
Pero hay algo más que interesa saber. Primero, la portada no se pone ni logotipo ni pie de página. Pero en el resto sí que hay logotipo, tal como estamos viendo, pero que desde el previsualizador debemos cambiar entre encabezado y pie de página, y al cambiar aparece el pie de página. Ejemplo de pie de página. Vamos a cambiarle el tamaño de letra, vamos a ponerlo pequeño, tamaño 8, vamos a centrarlo. Igualmente, si quisiéramos, podríamos insertar una imagen para que se vea la apariencia. Ahí lo tenemos y observemos. Esto sería la cabecera. En la portada hemos dicho que ni la cabecera ni va pie de página, pero en el resto de las páginas que conforman el documento sí. Logotipo, un texto de cabecera que lo podríamos ignorar perfectamente, es decir, me lo puedo cargar, igual que la página o el número de página podría tener un prefijo puesto aquí delante, por ejemplo, número de página. O num página. 2 puntos, y ahí aparecería página 3, cabecera, pie de página y cabecera. Bueno, con esto ya prácticamente lo hemos visto. Ahora sí, todo. Solo nos queda saber cómo evaluamos los riesgos y luego posteriormente, y es lo importante en el tema un poco más adelantado, vamos a ver cómo generamos, cómo desarrollamos un plan de continuidad de negocio. Evidentemente, aún nos falta saber algo más de generar documento, porque no hemos visto cómo generar el documento y no hemos visto personalizar informes. Y eso lo vamos a ver en los temas siguientes, del mismo modo que el supuesto práctico de desarrollo que vamos a hacer de un plan de continuidad de negocio, más